Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ah, ¿se escucha con eco? Bueno, igual no hay nada, no hay nada raro, ¿eh? Ahora vamos a buscar a ver dónde dejamos ayer. No, acá ya no. Eh, ¿Pudieron terminar la sumatoria? A ver, yo voy a buscar el teléfono que le voy a sacar una foto. Eh, Le había sacado una foto de... Sí, el paso genérico, en realidad habíamos llegado al paso genérico. Voy a poner la cámara así. Bueno, acá estamos. Claro, habíamos llegado, yo acá me había sacado una foto y en realidad habíamos llegado al paso genérico, que me lo copié porque me había quedado como bastante prolijo, por eso le había sacado una foto yo. Eh, el, el El TDN había quedado así, la suma de J igual 0. Así había quedado A ver si se llega a ver, ¿se llega a ver bien la pizarra? Ahí. Así nos había quedado ayer, ¿no? Entonces, esto lo que yo le decía ayer es que eh, estas sumatorias nosotros las vimos cuando vimos árboles generales, ¿se acuerdan? Con la cantidad de nodos, por ejemplo, en un árbol general lleno, ¿no? Que se suman las potencias, ¿no? Entonces primero tenía un único nodo, después si era de grado K, después tenía K, después tenía K al cuadrado, después K al cubo. Entonces era la suma desde K, de K a la J, desde J desde 0 hasta H, que era la altura. Bueno, acá es más o menos lo mismo, porque es una serie geométrica con base M. Eh, yo puedo resolver primero la sumatoria y después reemplazar el I, o puedo ahora primero despejar el I, ponerlo y después resolver la sumatoria. Es indistinto, voy a llegar al mismo resultado. Porque acá tengo la función de recurrencia que me dice que el caso base es cuando n es menor o igual que 1. Entonces, en ese caso yo podría tomar que el n es 1 o que el n es 0, por ejemplo. Para igualar qué cosa. ¿Qué cosas tengo que igualar a 0 o a 1? Es indistinto porque me va a quedar uno más o uno menos, ¿no? ¿Qué cosa en esta
¿qué cosa yo tengo que igualar a 1 si tomo como el caso base es 1 o a 0 si tomo que el caso base es 0? El argumento de la función, n menos i, tal cual, n menos i. O sea, ustedes siempre el argumento de lo que me quedó dentro de la función t, ¿no? Cuando yo encontré cuál es la forma en el paso general y eso para todas las recurrencias, eso grábenselo porque van a tener que resolver varias recurrencias, entonces siempre es lo mismo, ¿no? Empiezo a reemplazar, a sustituir. Hago un paso, hago 2, hago 3, hasta que le empiezo a ver la forma. Si no están seguros, hagan otro paso más, porque hay veces sacan una forma general, pero después se dan cuenta que no, si prueban, no se cumple para todo, o sea, ¿por qué? Porque por ahí con un paso o dos les parece que tiene un comportamiento y en realidad después va a tener otro, ¿no? Entonces, una vez que yo encuentro la forma general de la función en un paso i, ¿eso qué quiere decir? Que, o sea, que yo empiezo a sustituir, ¿no? Voy achicando el problema, achicando, achicando. ¿Cuándo se va a terminar? Entonces me fijo en la función de recurrencia. ¿Cuál es el caso base? ¿No? Cuando n es 1, o cuando n es 0, o cuando... entonces, en este caso puedo tomar cuando n es 1, por ejemplo. Entonces, si digo, bueno, el caso base es cuando n es 1, yo igualo el argumento de la función, lo igualo a 1. Entonces, acá sería n menos i igual a 1. Entonces, ¿qué me queda? Que i es n menos 1. Yo lo podría acá haber igualado a 0, como ahí me dice para n menor o igual que 1, yo digo, bueno, lo igualo a 0, entonces al igualarlo a 0 me queda que y es igual a n, es más fácil para trabajar, para manipular, pero a los fines me va a dar lo mismo y me va a dar el mismo resultado en el orden. ¿Mm? Bien, entonces, yo vengo, sabiendo lo que sí, vengo y reemplazo acá. Entonces, el t de n, que es C2 por la suma de J igual 0, entonces, ahí dice I menos 1. I es n menos 1, perdón. Entonces, sería I menos 1, n menos 1 menos 1, n menos 2, de m a la j, más la suma de j igual 1 hasta n menos 1 de m a la j más m a la n menos 1 por t de 1. ¿Se ve? Entonces, acá lo que me queda es resolver las sumatorias. Quizás se me acabó la pizarra, necesitaría toda la pared de pizarra. Voy a borrar entonces la parte de arriba. Bien, esta sumatoria que tengo acá, esta sumatoria, me dice la suma de m a la j para j igual 0 hasta n menos 2. ¿Ustedes se acuerdan cómo es esa sumatoria cuando el índice arranca en 0? O sea, que es la que nosotros siempre vimos, ¿no? A ver, M, si es medio difícil. O sea, porque ustedes se acuerdan que, lo escribo acá,
La suma de a la j para j igual 0 hasta un n es a la n más 1 menos 1 sobre a menos 1. Esto es lo que ustedes tienen que acordarse. O sea, la serie geométrica, claro, la progresión geométrica, que empieza desde 0 hasta, empieza desde 0, que empieza desde 0, la serie geométrica que empieza desde 0. ¿Se escucha mal? A ver, y eso que estoy cerca. La serie geométrica que empieza desde 0 hasta cualquier límite es la base al límite superior más 1 menos 1 sobre la base menos 1. ¿Estamos? Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 es siempre lo mismo. Lo que pasa que... entonces, yo tengo que tomar esto para ver la similitud con esto. Esto es bastante similar, ¿no? ¿Por qué? Porque la sumatoria empieza desde 0 hasta cualquier cosa y es esto que está acá. Entonces, ¿esto qué sería? Acá sería m a la que al límite superior más 1. El límite superior acá es n menos 2. N menos 2 más 1, n menos 1. ¿Estamos? Esta es la primera sumatoria. Más. Ahora vamos a la segunda sumatoria. O sea, esto se los hago bien en detalle, además porque les aclara algunas cosas y les sirve para otros ejercicios, ¿no? Y para repasar un poco todo esto de las series geométricas, ¿no? Y ver cómo se reemplazan, esas cosas. La otra sumatoria. Fíjense que la otra sumatoria no empieza desde 0. Entonces ya no lo puedo, o sea, no la puedo reemplazar tan fácilmente como esta. Me las tengo que ingeniar para que si yo le pongo una expresión similar a esta, le tengo que restar el 1. ¿Por qué? Porque si yo se la igualo a esto, estoy suponiendo que empieza desde m a la j con j en 0, que es 1 siempre. Entonces, siempre en esos casos que ustedes tengan una serie geométrica que empieza desde 1, ¿qué hace? ¿Qué hacen? Lo igualan a esto y después le restan el 1. ¿Por qué? Porque al igualarlo a esto, se lo están agregando ese primer término, que siempre es 1, porque es la base a la 0. ¿Mm? Entonces, a mí me sirve usar esta expresión que tengo acá, usarla, total, esta incluye un término más, que es n a la 0, es 1, total, digo, bueno, como yo se lo incluí acá, se lo resto. ¿Mm? Entonces, asumo que empieza desde 0, y si asumo que empieza desde 0, entonces acá el límite superior es menos 1, es n menos 1, perdón. Entonces, ¿cómo sería? M al límite superior más 1, en este caso sería n menos 1 más 1, n, menos 1 sobre m menos 1. Y ahora le tengo que restar el 1 que le estoy sumando
por igualarlo a esta expresión. ¿Entiende? Este menos 1 es el n a la 0 que yo le estoy forzando, ¿no? Y se lo estoy agregando al igualarlo a esto. Bien. Y después acá me queda m a la n menos 1 por t de 1, que ahí t de 1 me dice que es constante 1. Así me dice la definición de la función. ¿Mm? Entonces, fíjense, no vamos a hacer la demostración, pero acá me quedaron todas potencias, m a la n menos 1, m a la n, m a la n menos 1. ¿Qué es lo que nosotros ayer lo vimos? ¿Vieron que primero hicimos como un análisis intuitivo? Que yo les dije, hace m llamadas recursivos con argumento n-1 y les hice un árbol, ¿no? ¿A qué conclusión llegamos? Que iba a ser, el algoritmo iba a ser del orden m a la n, ¿no? Y bueno, y acá me quedó. Acá ya me quedó m a la n, o sea, m a la n o m a la n menos 1 es lo mismo. O sea, es lo mismo en términos del orden, entiéndanme, que no me escuche nadie de matemática, ¿no? O sea, no es estrictamente lo mismo, pero la función crece igual. O sea, poner 2 a la n o poner 2 a la n menos 1 es lo mismo. ¿Por qué? Porque sería la función, es como si yo tuviera la función y igual 2 a la x o y igual 2 a la x menos 1. Bueno, cuando x sea 0 o cuando arranco cuando x es 1, por ejemplo, me va a dar 1 menos 1, 0, 2 a la 0, o sea, me va a quedar corrido en realidad. Pero el crecimiento de la función es el mismo, porque es la misma función. ¿Se entiende? O sea, me quedan corridos los valores cuando voy reemplazando los valores de X. Entonces, bueno, o sea, el análisis que nosotros hicimos ayer, intuitivo, en realidad estaba bien. Llegamos a lo mismo. O sea, por eso yo recalco el tema de que ustedes traten de, si se puede, ¿no? De interpretar lo que hace el algoritmo. Porque entonces yo así empiezo a tener una idea de cuántas vueltas da, si es un algoritmo iterativo, en este caso si es recursivo, cómo yo tengo tantas llamadas dentro de un loop y llamadas con el mismo argumento encima. Entonces acá estoy, ¿no? O sea, empezar a interpretarlo un poco el algoritmo. Que es un poco lo que yo le decía ayer, que uno al ver el algoritmo, como lo vimos ayer, sin plantear nada, ¿no? Uno ya acá ya se empieza a dar cuenta de que va a dar exponencial. Exponencial en la base, esta que está acá, es m. O sea, si acá en vez de un for desde igual 1 hasta m, hubiese hecho un for desde 1 hasta 2, o sea que en realidad estaría llamando 2 veces nada más, entonces me quedaría 2 a la n. Bien. Optimizando algoritmos. Este es un problema que vamos a aprovechar a verlo bien porque es bastante interesante, ya que ustedes están parece que les gusta el tema del análisis de algoritmo o a algunos les gusta, que vamos a aprovechar a verlo bien ya que tienen más tiempo, porque a les gusta. A los que les gusta matemática, el tema les gusta mucho y se interesan mucho. Pero hay algunos que son un poco más remolones en matemática y les cuesta. Claro, es eso, ¿por qué aplicar un poco, que tampoco es tanto de matemática que se aplica? Fíjense que se aplican unas sumatorias, algunas propiedades y no mucho más que eso. Pero al que no le gusta,
empieza ya a ver una sumatoria y ya, ya se empieza a Tomás no le gusta, dice que no le gusta. No, pero vas a ver que te va a empezar a gustar. Bien, un problema. ¿Por qué dice optimizando algoritmo? Porque yo tengo un problema que es el valor, encontrar el valor de la suma de la subsecuencia de suma máxima. ¿Esto qué es? Vamos a primero entender el problema. Dice, se tiene una secuencia de números enteros, positivos y negativos, obviamente, entonces hay que encontrar el valor máximo de esa suma. Donde, o sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo que encontrar la subsecuencia donde el valor, la suma de los elementos sea la máxima. ¿Mm? Sea la máxima. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esa, una cosa que dice ahí, un comentario que es importante, por convención la suma es cero cuando todos los enteros son negativos. ¿Por qué? Porque si son todos negativos, la suma máxima, ¿qué va a ser? Va a ser el menor valor, en realidad no tiene sentido. Entonces, por convención se la toma como cero. ¿Mm? Bien, supongamos que yo tengo eso. Voy a copiar la secuencia. Menos 2, 11 menos 4, 13. Menos 5 menos 2. Bien, fíjense, ahí ya les dice cuál es la respuesta, que la respuesta, o sea, yo tengo que encontrar el valor de la suma máxima. No me piden que me digan, que yo les diga dónde empiece y dónde termine esa subsecuencia. Pero también, depende del algoritmo, me lo puedo guardar y devolverlo también, los índices. O sea, el valor máximo de la suma máxima es tal y considera esta subsecuencia que empieza acá y que termina acá. ¿Mm? En este caso es esta. Y el valor de la subsecuencia es 20. Bien, ¿cómo se les ocurre resolver este problema? Con lo que ustedes, bueno, pues por ahí algunos, si no quiere escribir mucho, que tome el micrófono y lo explique, porque esto por ahí solo lo planteo en clase y hablan directamente, ¿no? Porque en realidad hay muchas soluciones para esto. De hecho, nosotros acá vamos a ver 4 distintas y todas de distinto orden. ¿Mm? Pero, o sea, que tienen distintas estrategias en realidad. Ir sumando menos 2 más, a ver, bueno, a ver, Jesús se toma el micrófono, Jesús se anima a hablar. A mí se me ocurre es Sí. ir buscando todas las combinaciones, es decir, primero buscar sobre combinaciones de un número. Entonces busco entre todos los números únicos y me guardo el máximo. Después veo con las combinaciones de dos, es decir, no sé, uno con el primer término más el segundo término, el primero más el tercero, el primero más el cuarto, después el segundo más. Y después con tres. Fíjense que la subsecuencia, fíjate que la subsecuencia tiene que estar consecutiva. Ah. Bueno, igual, pero lo mismo, pero en este caso o sea, tiene menos casos entonces. Pero, o sea, sigue siendo lo mismo. O sea, primero uno, después combinaciones de dos continuas, después combinaciones de tres y así hasta el máximo, hasta la máxima cantidad de elementos. E ir guardando cuál viene siendo el número máximo. O sea, vos suponete con ese ejemplo, ¿vos cómo harías?
¿Cómo haría? Bueno, primero revisaría -2 y me guardo el máximo. Sí, 11 es más grande, entonces guardo 11. 4 no, 13 es el máximo. -5 no y -2 no. Ahora pruebo. Menos dos y 11 me da 9, no es máximo. 11 y -4 no me da máximo. -4 y 13 no me da máximo. 13 -5 no me da máximo. -5 y -2 no me da máximo. Después pruebo. -2, 11 y -4 no me da máximo. 11 -4 y 13, me dio 20. Actualizo máximo. -4, 13 y -5 no me da máximo. 13 -5 y -2 no me da máximo. -2, 11, -4, 13 no me da máximo. Y así, y hasta que así. alcance la máxima cantidad de elementos que tenga, en este caso, no sé, la regla o la lista. Sí, sí, sí. O sea, medio, eh, no me termino de imaginar si estás cubriendo todos los casos, o sea, todas las posibles subsecuencias, ¿no? O sea, ¿me entendés lo que te digo? Es decir, porque vos empezaste, porque yo a lo mejor eh, 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 no sé cómo explicarte, o sea, vos más o menos me lo explicaste, con lo que vos me explicaste, yo veo que vos tuviste que ir y venir varias veces en el arreglo, Sí. ¿no? Tampoco me imagino si, primero no me lo imagino mucho, muy bien implementado, ¿no? O sea, ¿no? La No, lógica. O sea, me parece como medio complicada, ¿no? De implementarlo. Porque no termino de ver bien, ya te digo, como cuál es la lógica, ¿no? Porque vos me dijiste, bueno, yo tomo esto, ahora vos explícamelo sin valores. O sea, yo te dije, bueno, aplicalo a esa subsecuencia. Vos me lo aplicaste. Ahora digo, bueno, pero ahora hacémelo un poco más abstracto y explícamelo sin valores. O sea, vos tomás el primero. Si no te sirve, si te sirve, tomás el segundo. Si te sirve, después tomás el segundo y el tercero. Me perdí un poco, te soy sincera. ¿Me entendés? ok. Porque empezaste a comparar el segundo con el tercero, me dio el tercero, después dijiste, arranco otra vez del primero, tomo el primero con el segundo. Profe, yo le eh, entendí lo que él dijo. Me parece que no es tan complicado. O sea, es tomar un elemento, recorrer sí, todo con la dimensión de un solo elemento y recorrer todo el vector. Luego vuelvo al inicio del vector y recorro agarrando dos elementos, yendo con i más uno. sí, Agarro de a dos elementos i más uno. Y sí, así aumento la dimensión de tres elementos y voy haciendo i más uno. Luego cuatro elementos, cinco, y siempre teniendo el tope de que el último elemento de esa secuencia que voy tomando sea el último elemento, ahí ya se termina. sí, Y en un momento se termina, porque ya la está dimensión va a bien. ser mayor a la dimensión del vector. Bien, bien. Ahora, vos ahí hiciste empezando del primero, Sí. ¿no? Sí. En este ejemplo en particular, tomar el primero no te sirve. Bueno, se puede optimizar, pero la idea de Jesús No, se no, no, entiende. no, 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 ¿Tomar no, el primero en qué sentido? no es que te estoy criticando, o sea, te digo, vos lo tomaste, o sea, está bien orientado, pero te falta como una Y vuelta. se puede, Suponete por que eso vos, digo, se puede optimizar. Los que son claro, negativos, si empiezo con el primero que es negativo, paso al siguiente. Si el segundo es negativo, paso al siguiente. Así, y ya para la próxima que recorro el vector, esos elementos no los voy a tener en ya no lo cuenta. tomás, está bien. Bueno, más o menos, sí, en eso más o menos están orientados. Eh, Hay que ver cuántas veces no entendí bien cuántas veces y vos vas y venís varias veces en el arreglo. Profe, Sí, yo lo pensé así, como primero empiezo desde el -2 y agarro y voy recorriendo y haciendo -2, -11, -2 más 11, perdón, es 9, sí, entonces tengo un máximo. Después hago -2, -4, ahí tengo un negativo 0. -2, -13, tengo otra vez el 11, actualizo, y así.
hasta terminar. Después agarro el 11. Sí, Desde el 11 agarro 11 menos 4. sí, Ay, no, 7, 7. 7. Ese 7 le sumo el 13 y me queda 20. Bueno, lo hizo. Y así con todos. Y así, Después de estar con el 11, empiezo con el menos 4 y así. claro. Claro, esa es una forma, ¿ves? Por ahí ella, bueno, lo explicó, no sé el resto, cómo los chicos, bueno, quién es que habló Jesús y quién habló después que Franco, ¿puede ser? O no me acuerdo quién. Franco, sí. O sea, esa es una estrategia, ¿no? La que dijo Juliana, que no sé bien si, cuánto te sirve, porque tienen que ser consecutivas. O sea, ¿cuál es la estrategia que un poco Juliana lo hizo como más abstracto? Ella dijo, arranco del primer elemento, que ese es el primer algoritmo que vamos a ver que aparece. Del primer elemento y empiezo a sumar, menos 2 más 9, más 11, 9. ¿Es mayor que el máximo? Sí. Yo inicializo un máximo en 0, ¿no? Después, le sumo menos 4. ¿Es mayor que el máximo? No, le sumo 13. Pero después empiezo del segundo elemento y hago todo el recorrido. Y después empiezo del tercer elemento y hago todo el recorrido. Porque a lo mejor, qué sé yo, los 10 primeros elementos son negativos, ¿no? Entonces, ¿cómo detecta el algoritmo en ese, o sea, si yo les doy 10 elementos negativos, después uno positivo, después uno negativo, después otro positivo, o sea, ¿entienden? O sea, porque los algoritmos en realidad son ciegos, como yo les digo, y después cuando lo veamos en grafos, yo les digo, uno ve el dibujo del grafo, después yo les digo, los algoritmos no tienen ojos, o sea, no, son ciegos, entonces no sabe ni cuál tiene que saltear, ni cuánto, no, tampoco se va a poner a consultar cuál es negativo, pero si tengo un positivo en el medio, entonces, o sea, uno tiene que hacer algo medio sistemático, ¿no? Dice. Bueno, entonces acá se plantean varias soluciones. O sea, este es un problema que está planteado justamente para eso, ¿no? Para ver distintas soluciones y cómo se pueden ir mejorando. La primera solución, que es de orden n al cubo, ¿no? Es cúbica. O sea, primero tengamos en cuenta, yo se los planteo porque no es un problema tan sencillo de resolver, y menos en forma eficiente. Porque yo tengo que considerar todos los casos, todas las posibles subsecuencias, las tengo que comparar todas, las que empiezan del primero, las que empiezan del segundo, ¿no? Que me pueden tener elementos negativos en el medio porque me sirven, porque yo agarro los positivos que siguen, ¿no? Y que me suman. Entonces, acá hay una posible solución que es de orden n al cubo, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Fíjense, inicializa max suma en 0, y después hace un for desde i igual 0 hasta la longitud del arreglo, vamos a ponerle n, otro for desde i hasta n, acá inicializa otra variable que es dissum en 0 y hace un for desde K desde I hasta J, K desde I hasta J, ¿no? Y acá va sumando los elementos en dissum. O sea, fíjense que con esto le da cúbico, porque se nota acá que este va de 0 a n. O sea, si yo lo planteo, debería para sacar el tiempo de ejecución concreto, yo tendría que plantear todas las sumatorias tal como están ahí. Me va a dar cúbico.
yo no se lo voy a hacer porque prefiero explicarles la estrategia, ¿no? Y después si ustedes quieren practicar sumatorias, plantean, ¿no? La sumatoria de 0 a n, adentro una de I a n, ¿no? Y adentro una de I a j. Ahí con eso repasan todos los tipos de sumatoria, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la estrategia. ¿Qué hace en este caso? En este caso arranca, supongamos, bueno, arranca desde 0 porque los arreglos en Java arrancan desde 0, ¿no? Entonces empieza de 0 y en 0. J la primera vez en 0, porque I es 0. Entonces, disum en 0, y acá hace un for de 0 a 0, la primera vez. Y en disum, entonces, hace el primer elemento, menos 2. Como en este caso el for SDK hace una sola vez, pregunta, ¿disum es mayor que maxsum? No, porque maxsum era 0. Bien. ¿A dónde vuelve? Vuelve acá. Vamos a poner esto. Vuelve acá. Entonces incrementa J. J ahora vale 1. Inicializa disum en 0 y ahora este for va desde I a J, o sea, desde 0 hasta 1. Entonces, ¿qué hace esto? Hace menos 2 más 11. Entonces ahora disum le quedó el 9. 9, ¿es mayor que maxsum? Sí, entonces maxsum pasa a ser 9. Ahora, ¿qué hace? Vuelve al rectángulo ese rojo que está ahí. Entonces, el J ahora vale 2. El I todavía lo dejo fijo. ¿Por qué? Porque todavía estoy contando las subsecuencias que empiezan con el primer elemento, que consideran al primer elemento. Pone disum en 0 y hace un for desde 0 ahora hasta 2. Entonces, ¿qué hace? Hace menos 2 más 11, que era 9, menos 4, 5. 5. ¿Es mayor que la suma máxima? No. Entonces no hace nada. Entonces después hace J en 3. Disum en 0, hace un for desde 0 hasta 3. Y empieza. Menos 2, más 11, menos 4, que hasta ahora era 5, que ya lo tenía, más 13, 18. ¿Es mayor que maxsum? Sí. Entonces, actualiza eso. Esta solución, como dijimos, es de orden cúbico. Y tiene esa estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando termine de hacer todo eso, ¿qué hace? Pasa el I a 1 y arranca desde acá. Y hace todo lo mismo empezando desde el segundo elemento. ¿Qué es lo que ven ustedes de acá? Salen los valores de K y J para la sumatoria. Salen desde el I, de K va desde I hasta J. K va desde I hasta J. Entonces, una vez que yo fijé el I, después fijo el J y hace esto. Incremento el J, o sea, hace otra vez. Incremento el J, hace otra vez. Cuando J llegó a N, voy a venir acá y voy a incrementar el I. Claro, hay algo que dijeron ahí. El que está de más es este for. ¿Por qué? Porque cuando yo venía, yo decía menos 2. La segunda vez decía menos 2 más 11, 9. Pero después volví a hacer lo mismo. Menos 2 más 11, menos 4. Y si yo ya lo tenía en 9.
Agarro ese 9 y le resto 4. Claro. Entonces, por eso está planteado el problema así, ¿no? Es decir, en realidad este problema está sacado de la bibliografía, ¿no? Entonces dice, bueno, si a mí me plantean el problema, por ahí a mí se me ocurre medio a las apuradas, ¿no? Empiezo a contar y a contar, ¿no? Después yo veo cómo, que eso nos pasa muchas veces, veo cómo puedo optimizar una misma solución que yo haya hecho, ¿no? Entonces acá me doy cuenta, y como bien dijeron algunos, que el for de adentro está de más. El resto, salvo los que me están siguiendo, que no son muchos, ¿no? ¿Alguno se quedó en algún lado que dice, pero para que el resultado sea 20, ¿de dónde saco los valores de K para la sumatoria? No entiendo, Salvador, no entiendo lo que no entendés. O sea, la lógica es esta que está acá. La lógica es esta. Yo fijo el I, después fijo el J y hace un for desde I hasta J y va acumulando. Ahora, aumenta el J, entonces el K empieza desde el I, que estaba fijo todavía, porque todavía no habíamos... Yo fíjense que el primer ejemplo se los hice con I en 0. Con I en 0. Entonces, con I en 0, J en 0, porque J va desde I hasta N, entonces la primera vez va de 0 a 0, el primer elemento. Cuando J sea 1, esta sumatoria va de 0 a 1, entonces es menos 2 más 11. Cuando J sea 2, esta sumatoria va a ir desde 0 hasta 2. A ver qué van escribiendo. Es para sumar los números del mismo for. Porque la suma de los valores los hace siempre, no lleva una cuenta de la suma, claro. Alguien preguntó, Jesús, que dice, ¿por qué este for, que ahora vamos a ver en la próxima solución, porque yo hacía menos 2, después al poner este disum en 0, me obliga a empezar a sumar otra vez desde entrada. Entonces hace menos 2 más 11, 9. Yo ya tenía en disum 9, ¿no? Pero cuando J vale 2, ¿no? Que voy por acá, me pone disum en 0 y me hace empezar desde 0 hasta 2. Entonces me hace otra vez sumar menos 2 más 11 menos 4. Y si yo ya tenía el 9, que era el menos 2 más 11, me puedo guardar ese 9 y agregarle el siguiente elemento. Entonces, esta sería la segunda estrategia. Fíjense que está acá. Poner la inicialización de disum antes del for, del J. Esto lo sacaríamos, esta inicialización lo saco, y directamente acá le sumo el próximo elemento. Entonces me queda así. Fíjense, acá tengo. Vamos a seguir este otro ahora. Vamos a seguir esta solución. Maxum en 0, yo tengo un I desde 0 hasta N, después empieza disum en 0 acá, y después tengo un for desde J, desde I hasta N. Entonces, incremento acá el valor del elemento, ¿no? Con A de J. Y acá mismo, después que lo incrementé, pregunto
si dsum es mayor que maxsum. ¿Mm? Entonces, acá ¿qué estoy haciendo? Empiezo con y en 0. Dsum en 0, y el j desde 0 hasta n. J desde 0 hasta n, pues j va desde i hasta n. Entonces, en dsum, yo empiezo a poner -2, ¿no? Porque es 0 más -2, voy acumulando. Entonces pongo -2. Ahí mismo le pregunto, ¿-2 es mayor que maxsum? No, me dice. No. Entonces, vuelvo acá. Entonces ahora j es 1. Entonces, en dsum pongo -2 más 11. Entonces me da 9. ¿9 es mayor que maxsum? Sí. Entonces, actualizo maxsum. Después pongo j en 2. Entonces hago 9 menos 4. 5. Entonces ahora este me está quedando 5. ¿5 es mayor que maxsum? No. Entonces, y es 3. Le agrego el próximo. 18. ¿Es mayor que maxsum? 18. ¿Es mayor que maxsum? Sí. Entonces actualizo el maxsum. Entonces, fíjense que esta versión y la anterior tienen la misma lógica, porque vamos a ver que la próxima no, nada que ver, que es empezar a considerar todas las posibles subsecuencias que arrancan del primer elemento, después las que arrancan del segundo, las que arrancan del tercero, las que arrancan del cuarto. Entonces esto me queda cuadrático. ¿Por qué? Porque imagínense, el arreglo es, lo recorro una vez, después lo recorro a partir del segundo elemento otra vez, después lo recorro a partir del tercer elemento. Eso me lo hace cuadrático. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que con hacer esa, esto en realidad se muestra para que se vea cuando uno está haciendo unas cuentas de más, ¿no? Que quizás se da cuenta después que lo implementó el algoritmo. O sea, después que lo pensó y uno lo empieza a escribir, uno se da cuenta, no, pero si yo esto ya lo tengo acá, ¿para qué lo voy a hacer otra vez? Entonces me lo guardo en una variable y le voy agregando el siguiente elemento, qué sé yo, y ahí ya lo optimicé. Ya bajé bastante, porque bajé de cúbico a cuadrático. Pero son las dos, fíjense que los dos algoritmos son muy parecidos, tienen la misma estrategia. A ver, vamos a ver qué están escribiendo. Otra manera no sería que solo haga la subsecuencia en valores positivos, o sea, si un valor es negativo no lo hace, si es un valor positivo comienza a hacer la subsecuencia incluyendo los negativos cuando comenzó la subsecuencia. Sí, no entendí bien, pero, o sea, lo que pasa es que, qué sé yo, cuando al estar los negativos en el medio, no sé cómo sería bien, en valores positivos. Lo que pasa es que los negativos están entre medio, y la subsecuencia tiene que ser contigua. Profe, Sí, a ver, viste que nosotros tenemos dos for. Está el for que va recorriendo el arreglo y el segundo for que hace la subsecuencia por cada valor del arreglo. sí. Bueno, en el primer for, yo primero preguntaría si es un valor negativo. O sea, en el primer caso es -2, ya no lo hago. Sí. El segundo caso es 11. Cuando comienzo a hacer la subsecuencia, ahí sí incluyo los negativos. Ahí comenzaría 11, -4, 13 y todos los que sean. Claro. Después, supongamos que el 11 no es, el -4 lo salteo y comienzo por el 13 y hago el 13, -5, -2. Sí, puede ser. Puede ser eso. Pero está bien lo que vos decís, es decir,
la estrategia sería la misma, o sea, considerar todas las posibles subsecuencias que arrancan primero desde el primer elemento, después desde el segundo, después del tercero. Solo que cuando ese primer elemento de la subsecuencia que vos vas a considerar es negativo, no la considerás y seguís con el siguiente paso. Esa sería tu optimización. Sí, eso puede ser. Igual eso te agrega algunas líneas al algoritmo, a lo mejor no son muchas, pero no te mejora el tiempo. O sea, No, porque, o sea, solo en casos negativos. claro, no, pero digo, no te mejora la eficiencia del algoritmo. Porque que vos saltees, qué sé yo, 5 elementos, suponete que la secuencia tiene 20, que vos saltees 5, es lo mismo que no lo saltees. O sea, a la larga te va a dar cuadrático, a eso voy. ¿Me entendés? Entiendo. Por eso muchas veces, que eso por ahí lo vamos a ver cuando veamos grafos, caminos mínimos y eso, que uno quiere el camino mínimo de un origen a un destino, y en realidad los algoritmos lo que hacen es encontrar los caminos, los algoritmos ya estudiados y optimizados y los más eficientes, encuentran los caminos mínimos de un origen a todos los demás nodos del grafo, ¿no? Y que en realidad encontrar el camino mínimo de un origen a un destino no es más eficiente que encontrar desde el origen a todos los demás. Eso ya está estudiado. ¿Por qué? Pues yo no sé, primero no sé por dónde tengo que pasar. Y que quizá el algoritmo, el grafo lo tengo que recorrer todo para encontrar el camino mínimo que yo estoy buscando. Entonces muchas veces cuando yo le doy el tema, los chicos dicen, bueno, pero yo lo corto el algoritmo. Lo corto cuando encontré el destino que yo quiero. Sí, tal cual, cortalo. El algoritmo no va a ser más eficiente. Quizás termine más rápido. ¿Por qué? Porque yo algunos pasos, como en tu caso, no lo estás haciendo. Pero en términos teóricos y analíticos, uno no puede considerar así, yo voy a saltear, vos me vas a decir, y bueno, yo salteo los negativos, está bien, pero de 100 capaz que tenés 5 negativos. ¿Y qué me cambia eso? ¿Se entiende? O sea, por eso análisis de algoritmo, la eficiencia de un algoritmo es teórica, ¿no? Claro, evaluamos el peor caso y yo, un algoritmo de caminos mínimos, vamos a ver que yo te puedo decir, sí, ponele acá la condición y que cuando haya llegado al destino, corte. Quizá termine antes, en vez de que me recorra todo el grafo, si justo encontró el camino mínimo enseguida, ¿no? O sea, a un nodo que estaba cerca, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Y hablando muy caseramente. Pero en términos de eficiencia, el algoritmo tiene este orden. O sea, eso es lo que uno plantea. Después uno, cuando lo va a hacer y lo necesita hacer, bueno, está bien, yo le pongo la condición acá porque yo quiero que si lo encuentre, que lo termine y ya está. Entonces, bueno, lo que él decía es, si yo cuando voy planteando todas las posibles subsecuencias, que empiezan del primer elemento, que empiezan del segundo, empiezan del tercero, ese primer elemento es negativo, no lo tomo y considero el siguiente. Y si es negativo, no lo tomo. ¿Qué puede ser? Me complica, o sea, hay que agregarle más controles a este código. Que hay veces hacer un algoritmo, a ver cómo explicarles, más largo, más complejo, con muchos controles, para después alguien lo tiene que leer, o yo mismo lo tengo que agarrar dentro de un tiempo, y no me acuerdo ni qué controles quise poner, ¿no? No sé dónde está, hay veces la ventaja. O sea, uno tiene como que ver muchas cosas, ¿no? Cuando se va a programar. O sea, lo ideal es que el algoritmo sea prolijo, sea legible, sea corto y sea eficiente, ¿no? Muchas veces todo no se puede, ¿no? Entonces, uno trata que el algoritmo aparte sea, y que no sea un bollo de cosas que no lo puede entender nadie, lo puede entender yo dentro de un tiempo. Porque a ustedes les va a pasar, cuando avancen un poco en la carrera,
que cuando hacen ya muchos módulos de algún sistema y después van y tienen que poner a punto, qué sé yo, agarran el algoritmo y dicen, ¿y esto qué quise hacer yo acá? ¿No? Por eso también siempre se aconseja documentar, usar eso se lo damos cuando damos estos ejercicios de los jueces. Usar nombres de variables acorde a lo que va a almacenar la variable, ¿no? O sea, no poner A, B, C, porque después yo en el medio del algoritmo, B que tenía, B, ¿no? Entonces, que parecen o sea, parecen cosas pavas, ¿no? Pero a la hora del debugging y del poner a punto el algoritmo, son importantes, porque me ahorran tiempo y uno ve el algoritmo y con un nombre claro y significativo de la variable, sabe qué está almacenando. O sea, bueno, esos son consejos aparte. Bien, entonces, acá llegamos a una versión cuadrática, bastante mejor. Bien, ahora, chachán, prepárense porque viene algo totalmente distinto. Viene una versión en el log n. Pero, ¿qué pasa? Esta versión es recursiva. Fíjense que ni siquiera arranca acá porque es bastante larga la solución. En realidad, encima acá está en inglés, bueno. En realidad, ¿qué es lo que les explico la estrategia de esta solución? Porque, o sea, las dos primeras, cúbica, cuadrática, son iterativas y las dos tienen la misma lógica, ¿no? Es decir, ¿cuál es la lógica? Le vuelvo a repetir, considerar todas las posibles subsecuencias, primero que empiezan del primer elemento, después que empiezan del segundo, que empiezan del tercero, así resuelven el problema, y lo resuelven correctamente. Esta estrategia no tiene nada que ver, ¿Qué hace? Voy a borrar el pizarrón. Lo que hace esta estrategia es encontrar la suma máxima, o sea, como que divide el problema en dos, por la mitad. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, encuentra la subsecuencia de suma máxima que está íntegramente en esta mitad. La subsecuencia de suma máxima que está íntegramente en esta mitad. Claro, es divide and conquer, tal cual. Que esto es una estrategia de programación. Ustedes, si ustedes vieron las estrategias, están, qué sé yo, dice una estrategia, que son divide and conquer, fuerza bruta. Fuerza bruta es probar todos los casos, que es una forma de programar, ¿no? Bien, entonces, encontrar la subsecuencia de suma máxima que está íntegramente en el... y todo eso, o sea, todas esas cosas forman parte de estas materias de algoritmos y estructura. Lo que pasa es que no se puede dar todo. Yo siempre quería tener otra segunda materia de algoritmos, pero no se puede meter en el plan de la carrera. Para dar más cosas de grafo, dar programación dinámica, dar, bueno, qué sé yo, un montón de cosas interesantes. Pero bueno, no se puede. Bueno, entonces, a un curso de verano. No, por eso lo que les decía, lo que pasa es que no sé quién cursa APU, ¿no? En APU, en TTPS se ven algunas con programación dinámica, se ven algunas de estas cosas interesantes.
que está conmigo en TTPS, está Andrés, que es uno de los ayudantes, no sé si alguno que va los viernes lo conoce, o no sé qué otro día está Andrés. Bueno, Andrés está conmigo en TTPS, sí. No, y aparte es muy claro y muy enseguida o vos le das un algoritmo así, te dice, no, acá en realidad tiene mal esto, por esto, si hiciera, cuando hay que corregirlo, dice, si yo pongo la inicialización de la variable acá, funciona T y pasa por el juez, lo pasa por el juez y da aceptado. Sí, ese la tiene muy clara. Obviamente que me pasa a mí en muchas cosas, no como muchos los ayudantes, ¿no? Que bueno, que ya uno va de otra época, va más a la teoría, a los conceptos. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de esto? Es encontrar la subsecuencia de suma máxima que está íntegramente en la mitad izquierda. Después, encontrar la subsecuencia de suma máxima que está íntegramente en la mitad derecha. ¿Y qué me falta acá? O sea, porque fíjense que en este ejemplo en particular, si yo hago eso, no encuentro cuál es la subsecuencia de suma máxima. Claro, la que atraviesa ambas mitades. Ese sería el otro caso. Entonces, así trabaja este problema. Es un algoritmo recursivo, que si quieren lo vamos siguiendo, es un poco largo, pero esa es la lógica, ¿no? O sea, en realidad es largo, ¿por qué? Porque hace lo mismo para la mitad izquierda y para la mitad derecha, ¿no? Entonces es como que van a ver que parte del código es como simétrico, ¿no? Es muy parecido, pero uno para la izquierda, otro para la derecha. En realidad, fíjense, acá el caso base, ¿cuál sería? Que izquierdo sea igual a derecho, es decir, que yo voy achicando tanto el arreglo que me queda un solo elemento. Si ese elemento que me quedó es mayor que 0, lo retorno. Y si no, retorno 0. ¿Por qué? Retorno 0 porque si me justo el último que me quedó era un negativo, por convención en el enunciado del problema que decía que la subsecuencia de suma máxima, si todos los elementos son negativos, me da 0. Entonces, en este caso, para él, de todos es 1. No, el caso base sería este que está acá. Este sería que el índice izquierdo sea igual a derecho. O sea, es como semejante a la búsqueda binaria que voy achicando y me quedo con un solo elemento. Ese sería el caso base. Entonces, en el caso base, si el elemento es mayor que 0, devuelve el elemento. Y si llega a ser negativo, devuelve 0. Ahora, si no es el caso base, ¿qué hace? Busca el medio, left más right dividido 2, busca el medio, y fíjense, por eso, acá hace las dos llamadas recursivas, porque el método se llama maxSumRec, acá lo está llamando recursivamente, con el arreglo A, desde el left hasta el center, todo en inglés, y para la derecha, desde el center más 1 hasta la derecha. ¿Se entiende? No sé, bueno. Entonces, fíjense que acá se lo guarda en estos nombres de variables. Suma máxima izquierda, suma máxima derecha, max left sum, max right sum. Esto, todos los llamados recursivos que después se van, como ustedes ya saben, se van como, suspendiendo, ¿no? Porque una vez que llama recursivamente acá, se suspende para después seguir, ¿no? Bien.
Cuando empieza después a volver, pues en algún momento llega el caso base y empieza a devolver valores y todo, después, ¿qué le queda por hacer? Le queda por hacer buscar la subsecuencia de suma máxima de la mitad izquierda que tiene que incluir sí o sí a este. Y el de la derecha que tiene que incluir sí o sí a este. ¿Para qué? Para después poder, para poder juntarlos. ¿Entiende? Entonces, yo busco, se esfuerza a buscar la subsecuencia de suma máxima para la izquierda que contenga sí o sí el menos 4. Y para la derecha que contenga sí o sí el 13, o sea, del 13 para la derecha y del menos 4 para la izquierda. Entonces después como que las junto esas dos. A ver si esa llega a ser la subsecuencia de suma máxima. Entonces, eso lo hace acá. Fíjense, para la izquierda lo hace acá. Y vamos a cambiar de color. Para la derecha lo hace acá. Vayan mirándolo, se buscó la taza. No sé dónde se me fue. No lo encuentro. O sea, ¿se entiende? Fíjense, vamos a ver uno. Se guarda en max, less, border, sum, le pone border, ¿no? O sea, la subsecuencia de suma máxima izquierda que incluye al borde y la suma izquierda con el borde, porque acá se va a guardar el máximo y acá lo va acumulando. Entonces, ¿qué hace? Va desde el centro hasta el izquierdo, desde el centro hasta el izquierdo. ¿Y qué hace? Va acumulando less border sum, le acumula el elemento, si esa suma llegó a mayor que el máximo, actualiza el máximo. La indentación me confunde. Sí, por ahí esto tendría que estar un poquito más a la derecha. O sea, todo esto está dentro del for. Por eso están las llaves. Pero lo único que hace es empezar desde acá para la izquierda y después desde acá para la derecha. Y le va sumando, le va agregando un elemento. Entonces, le agrega un elemento y pregunta, ¿es mayor que la máxima? Sí, si es mayor, actualiza la máxima. Le agrega un elemento, ¿es mayor que la máxima? No, le agrega otro, ¿es mayor? Ya está, es una sola pasada. Una sola pasada para la izquierda, una sola pasada para la derecha. Bien. Entonces, una vez que tiene eso, y acá ya termina, acá termina el algoritmo. Lo único que hace es retorna el máximo de 3 valores. ¿Cuáles serían los 3 valores? Los 3 valores es la subsecuencia, el max less sum, es decir, la suma máxima izquierda, que está totalmente en la izquierda, la suma máxima que está totalmente a la derecha, y los dos valores de izquierda y derecho, porque los puedes juntar, los puedes sumar porque están pegados los índices. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros hacemos una primera pasada acá, o sea, una primera iteración, porque en realidad esto lo que hace es dividir. Pregunta, si es el caso base, no, vuelve a dividir por 2, y vuelve a dividir, y va así se va. Pero si hacemos una sola, la primer pasada, ¿no? ¿Esto cuál sería? La subsecuencia de suma máxima, que está íntegramente en la mitad izquierda, ¿qué valor sería? En este caso. Supongamos que ya llegó hasta el final y fue devolviendo los valores, ¿no? Sería el 11, tal cual. ¿Cuál sería la subsecuencia de suma máxima de la mitad derecha? El 13.
¿Y cuál sería la subsecuencia de suma máxima? ¿Cuáles serían estos dos valores que están acá? Este, lo voy a poner con rojo. ¿Cuál sería este? ¿Y cuál sería este? O sea, esta sería la máxima izquierda que incluye al borde. Y esta sería la máxima derecha que incluye al borde. ¿Esta cuál sería? O sea, este es uno de los valores. Este es otro. Ahora, el max less border sum, ¿cuál sería? De izquierdo. O sea, lo tiene que sí o sí tener el -4. Es 7. Bien. ¿Y para este lado cuál sería? 13. Porque ya acá no lo va a encontrar más, máximo. Entonces, 20. Que es lo que, o sea, los puede sumar porque saben que están pegados. Entonces, ¿cuál es el resultado que devuelve el algoritmo? El máximo entre 11, 13 y 20. ¿Mm? En realidad esto que está acá, este es el, bueno, este es el principal, el main, digamos, donde llama al recursivo, desde el arreglo 0 hasta el n-1, y esto es el max 3. El max 3 es un método que les devuelve el máximo entre tres valores. Que acá está, esto es una notación Java, en realidad el max 3 podría hacerlo con un if. Si yo tengo A, B y C, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí está todo abreviado, abuso de operador ternario. ¿Sí? O sea, si A es mayor que B, entonces, y que no sé bien no sé bien cómo funciona el signo de interrogación, ¿no? Pero y A es mayor que C, devuelve A, ¿no? Ahora, si A es mayor que B, pero B es mayor que C, qué sé yo, bueno, no sé. Ahí está todo, eso es muy C esa anotación, claro. O sea, yo esto entre no lo haría, si A todo con if, ¿no? Si A es mayor que B y A es mayor que C, en realidad esos son, si A es mayor que B, A es mayor que B. Entonces, me parece, es como si fuera el DEN, ¿no? Claro. Y A es mayor que C, entonces A. Si no, es C. ¿Por qué? Porque A me dio mayor que B, pero C me dio mayor que A. Entonces devuelve C. Y si no, si A es mayor que B, bueno, acá me perdí. Si B es mayor que C, si A es mayor que B, y B, bueno, qué sé yo. Fíjenlo, después fíjense ustedes que van a estar más duchos que yo. Pero bueno, no importa, no vamos a estar media hora con la anotación, claro. O sea, está bueno porque es una sola línea, estoy comparando tres valores en una sola línea, me devuelve. Pero fíjense, hay que ver la lógica por qué valores está devolviendo. Hasta acá yo había llegado, que devuelve si A es mayor que B y A es mayor que C, devuelve A. Si A es mayor que B, pero no se cumple esto, o sea que C es mayor que A, entonces va a devolver C. Pero acá ya me perdí con él. Que acá estaría devolviendo B, porque B es mayor que C, pero C es mayor que A. Entonces está devolviendo B. Bueno, devuelve el mayor de los tres valores, no importa. Entonces, fíjense
Fíjense que la estrategia de esta solución es totalmente distinta a las dos primeras. Primero porque es recursiva, porque va dividiendo, porque resuelve, calcula una cosa, calcula de una mitad, calcula de otra mitad, y después calcula lo del medio. Entonces, en realidad, esta solución, a ver si tengo, bueno, acá tengo el tiempo de ejecución, o sea, ¿por qué es n log n? Esta recurrencia la resolvimos ayer, no sé si se acuerdan, que aparecía como uno de los ejercicios para resolver. Es 2 veces t de n sobre 2 más algo lineal, que yo les dije, ¿a qué algoritmo puede representar esta recurrencia? Ustedes me dijeron el merge sort, que el merge sort hace lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque este tiene las dos llamadas recursivas acá, con la mitad del arreglo, y lo que les cuesta hacer esto, en el peor caso, es del centro que tenga que llegar hasta el primer elemento, y del centro de acá que tenga que llegar hasta el último. Entonces esto como peor caso sería n. Por eso todo esto junto me da n. Entonces tengo los dos llamados recursivos anteriores y todo esto que me da n, y ya está, y acá termina, entonces me da esta función de tiempo de ejecución. Que ya la resolvimos ayer, así que ahí no les debo nada. O sea que tenemos, hasta ahora tenemos cúbico, tenemos cuadrático y tenemos n log n, que n log n es mucho más eficiente que el cuadrático. O sea, cuadrático, un algoritmo cuadrático es ineficiente. Como yo siempre les digo, eso no quita que yo tenga que hacer un algoritmo cuadrático. Ahí está, se quedaron con el máximo. Claro, en realidad sería así, lo que pasa es que queríamos interpretar la línea de la expresión comprimida, digamos, ¿no? Y no tener que hacer tanto if. A partir de ahí, ese Toxi se fue. A partir de eso if que puso el Marcelo, entonces uno puede desglosar cómo se anota eso comprimido. Aunque en una matriz es más legible con un algoritmo. No, es que en una matriz, Miguel, si yo tengo que recorrer o buscar un elemento en una matriz desordenada, todo, no me queda otra que sea cuadrática, claro. O sea, por eso yo les digo, un algoritmo cuadrático es ineficiente. Ahora, eso no quita que yo no tenga que hacer un algoritmo cuadrático. O sea, si es una matriz de n por n, cuadrático. Decime, buscame un elemento o sumame todos los elementos de la matriz. Ya está. ¿Viste? ¿Te guste o no te guste? Lo tengo que hacer cuadrático. Tengo que hacer un for y adentro otro for, que me recorra por fila y por columna. ¿Estamos? Bien. Y ahora viene la última, que, sorpresa, me queda lineal. O sea, con una sola pasada del arreglo, yo encuentro la subsecuencia de suma máxima. Y además es un algoritmo iterativo y es más simple, es el más simple de todos, además de ser el más eficiente. Fíjense que lo único que hace claro, lo único que hace es inicializa maxsum, inicializa dissum, maxsum en 0, dissum en 0. Y hace un único for desde 0 hasta la longitud, ¿no? Entonces va acumulando en dissum el elemento, ¿no? Entonces la primera vez pone -2. Pregunta, ¿es mayor que maxsum? No. Cuando no es mayor que maxsum, ¿qué hace? Pregunta si además dissum
es negativo, porque si es negativa no lo arrastra, porque me va a estar sacando, es un poco lo que decían hoy, ¿no? Si el elemento negativo no lo considero. Bueno, acá medio hace eso, o sea, no lo acumula. Entonces, como dsum es menor que 0, lo vuelve a poner en 0. Te robaron la idea, claro. Entonces después sigue el próximo elemento, suma. Entonces ahora tengo 11. ¿Es mayor que maxsum? Sí. Entonces actualiza maxsum. ¿Es mayor que maxsum? Ya está, no pregunta porque el otro es el es. Sigue, menos 4. 11 menos 4, 7. ¿Es mayor que maxsum? No. Sigue, 13. ¿Es mayor que maxsum? Sí, 20. Si en algún momento me empieza a hacer negativa esta suma, porque a lo mejor empiezan a aparecer todos los negativos, o negativos grandes, ni bien se me hace negativo, lo pone en 0. Y sigue. Total, ya se guardó un maxsum que ya encontró antes. ¿Se entiende? Entonces acá tengo una sola pasada del arreglo. Entonces, un problema que... ¿qué es lo que querés que repita, Jesús? Esto quiere decir que no nos tomarían la empresa porque todo no es claro, tal cual. Básicamente la subsecuencia siempre va a empezar con un positivo. Y obviamente, porque si vos tenés los 10 primeros elementos son negativos, no los va a considerar. Porque son todos negativos consecutivos, ¿me entendés? Ahora, si en la mitad tenés un positivo, ahí ya está. No. Jesús, ¿qué es lo que no, qué es lo que querés que repita? O sea, en realidad lo que hace va recorriendo el arreglo, ¿no? Y va acumulando. Entonces, la primera vez menos 2. Pone en dsum menos 2. ¿Dsum es mayor que maxsum? No. Entonces, si no, pregunta si dsum es 0. Como es 0, lo pone en 0. O sea, lo puso en menos 2, pero después lo puso en 0 porque era negativo. O sea, no va arrastrando en dsum valores negativos. Eso es. Entonces, cuando sigue con el siguiente elemento, le queda el 11. 11 más 0, porque el dsum quedó en 0, 11 más 0, 11. ¿Es mayor que maxsum? Sí, pone el 11. Sigue, menos 4, 11 menos 4, 7. ¿Es mayor que maxsum? No, sigue. Después del 20, ¿es mayor que maxsum? Sí. Y así. Si en algún momento el dsum se me hizo negativo, ni bien detecta, porque va a venir por acá. Dsum no le va a dar que es mayor que maxsum. Entonces viene por acá. Entonces dice, dsum es menor que 0, entonces ahí lo pone en 0. Es para no arrastrar lo negativo que le empieza a restar a lo próximo que viene. Claro, este es el más eficiente. Fíjate que tengo un solo for y todo el resto son asignaciones, sumas. Claro, en realidad no es que solo sumaría los positivos, o sea, acumula, porque fíjate que acá, cuando llegó al 20, acá tengo un menos 4 en el medio, pero le convenía dejar este menos 4 porque el valor, esto en realidad, esta solución es un poco de programación dinámica, porque programación dinámica es eso, en cada situación dice, ¿me conviene tomarlo o no? Acá le convino dejar el menos 4 porque después viene un 13. Entonces, se lo queda el menos 4. Entonces le queda 11 menos 4, 7 más 13, 20. Entonces, le dio que 20 era mayor que 11. Entonces, pero va avanzando así. O sea, secuencialmente y no vuelve para atrás.
que era lo que hacían los dos primeros, que una hacía una pasada, después hacía otra pasada, entonces eso lo hacía cuadrático o cúbico en la primera versión, ¿no? ¿Mm? Así que esto y la versión Logene, no, ya demasiado. Claro, o sea, fíjate que acá, que tenés que encontrar la suma máxima de todos los elementos, menos que lineal no lo podés hacer, porque por lo menos los tenés que consultar a todos los elementos. No te queda otra que consultarlos a todos. Así que menos que lineal ya... bien. Bueno, seguimos. No, ya terminamos con esto. Bueno, seguimos a ver, y vamos a ver medio rápido, el tiempo de ejecución en algo que nos quedó pendiente de algunas operaciones de árboles, claro. Igual lo vamos a ver, no se lo voy a desarrollar, porque yo me rehúso a Pablo que está escuchando, dice, me rehúso a desarrollar esto. Bastante que le hice el del M a la N, que se los hice bien en detalle. Ahí no se pueden quejar. Porque es similar, el del árbol general es similar a ese, que queda con toda esa sumatoria. O sea, bueno, cuando nosotros le dimos árboles binarios y generales, como todavía no habíamos dado el tema ay, sí, ya les digo que la garganta, pues me la paso gritando para que ustedes me escuchen. Gritando y me pego a la máquina, parezco. Bueno, cuando nosotros dimos árboles, en realidad no habíamos dado el tema de análisis de algoritmos, ¿no? Entonces, sí tomo, Juliana, tomo a veces a la noche, sí, porque sí se hace bien, sí. Bueno, cuando dimos árboles no habíamos dado este tema. Entonces, nosotros, ¿qué le dijimos? Que los recorridos, sí, sí, una semana de vacaciones. Parece que no, para algunos la cuarentena son vacaciones, ¿no? Pero para mí es, para nosotros es, no sé, más trabajo. Bueno, los recorridos uno siempre les decía, claro, sí, no, tal cual, no me estoy quejando, no, para nada, no. Además es, en realidad, o sea, no solo por eso, sino porque tenemos una forma de hacerlo y que también estamos contribuyendo a ustedes, ¿no? Que son los que pueden avanzar en la carrera, en realidad. Porque si no estaríamos, si no damos, es como que se separa todo, ¿no? Entonces, igual hay carreras que yo sé que no se pueden dar virtual, ¿no? Hay carreras que sí, hay carreras que no. Entonces, pero esta que se puede, de alguna manera, si ustedes avanzan, porque si no, le estamos trabando a ustedes también un semestre o un año, no sé, porque no. Así que la idea es eso, es que se puedan avanzar con las cursadas, todo. Bueno, y quizá en algunos casos por ahí vemos que a lo mejor están estudiando más que cuando van presencial, o no sé si estudian más, pero por ahí se interesan de muchas cosas, quizá a lo mejor porque están en su casa y están un poco más dedicados, ¿no? Pero vemos que en algunos aspectos hay veces se están asistiendo más que al aula presencial, ¿eh? Eso es cierto. Claro, un aplauso sí, no, es cierto, pues vemos que participan un montón, sí. Así que no sé qué dicen, si vamos nosotros a la mejor cátedra, sí. Sí, ya sabemos que somos los mejores. Ay, ¿qué va a ser? Hay que poner un poco de humor a eso.
No sé, en época no hemos sido los mejores. Bueno, qué sé yo. No, pues qué sé yo, tratamos de ponerle, no, incluso es un crack también. Mira, Pablo, te estás ligando los elogios. No, siempre tratamos, aún presencial y todo, tratamos de darlo lo mejor posible y resolverle los problemas a ustedes, ¿no? O sea, aún presencial, todos los problemas que puedan tener y todo, y ahora también virtual igual, ¿no? Y así que, bueno, entonces a ver si terminamos un cachito con esto y ya la semana que viene arrancamos grafos, chicos. Grafos es entretenido, la verdad también es el tema que más me gusta. No, lo que tienen matemáticas es esto de análisis de algoritmos. Después sí vamos a aplicar el análisis de algoritmos a los recorridos de grafo y a los algoritmos de caminos mínimos y todo. Vamos a hacer mención. Pero en realidad el desarrollo todo incluye un poco de matemática. Bueno, nosotros entonces, ¿qué le decíamos? Que los recorridos de los árboles, o sea, cuando yo tengo que hacer el recorrido de una estructura, por ejemplo, yo tengo un árbol binario, un árbol general, lo que sea, o los recorridos, ¿qué son? Los recorridos son lineales. Si yo lo único que hago es un recorrido, o sea, visitar todos los nodos de la estructura. Eso, o sea, intuitivamente yo me lo imagino que es lineal, es como recorrer una lista, o recorrer un arreglo. O incluso cuando veamos grafos, recorrer un grafo, solo un recorrido de un grafo va a ser lineal. Pero en realidad eso cómo lo planteamos según la función de tiempo de ejecución, que eso no se lo dimos en su momento porque no habíamos dado en concreto entonces el tema de análisis de algoritmo, entonces no le íbamos a plantear una función de tiempo de ejecución y eso cuando todavía no lo habíamos dado. El por nivel también es lineal, todos son lineales, sí, lo único que varía es el orden en que proceso los nodos, qué sé yo. El preorden hace esto, así, ¿no? El posorden, ¿qué hace? Hace este. Bien, y el por niveles hace después hace este y después hace este. Pero son todos, ahora lo vamos a plantear. Claro, que es lo que dice Pepe, ¿no? O sea, al visitar los nodos una sola vez es lineal. Entonces, los algoritmos, digamos, preorden, inorden o posorden, que se dicen en profundidad, se les llama en profundidad, ¿por qué? Porque el preorden hace esto, o sea, llega hasta el final y empieza a volver, ¿no? El posorden llega hasta el final, pero imprime este primero, así. Eso por eso se le dicen en profundidad, por más que sean preorden, inorden, porque el del por niveles es totalmente distinto. Esto se ve, lo semejante a esto se ve en grafos, que se ve el recorrido en profundidad y el recorrido a lo ancho, que sería lo ancho, sería el por niveles de árbol, ¿no? Entonces, ¿esto es repaso? No, esto es nuevo. Entonces, por ejemplo, el preorden. El preorden, ¿qué hacía? Imprime un dato, si tiene hijo izquierdo, llama recursivamente, si tiene hijo derecho, llama recursivamente. Entonces, en realidad, ¿cómo se calcula el tiempo de ejecución? Cuando yo tengo un árbol binario, entonces yo acá, ¿qué les hice? ¿El dibujito de qué? De un árbol binario lleno, en realidad. Esto podría ser, podría ser así, ¿no? Así. Podría ser cualquier cosa, un árbol binario. Pero, entonces, para calcular y para plantear la función de tiempo de ejecución, dado, por ejemplo, en este caso, un árbol binario de altura
en este caso 2, ¿no? Una altura h, uno asume que para calcular como si fuera el peor caso, la peor situación del árbol, que el árbol esté lleno, entonces que tenga todos los nodos, ¿no? O sea, el peor caso y aparte para poder plantear la función de tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces, fíjense, por eso lo que dice acá, considerando un árbol binario lleno de altura h. Entonces, si n es 1, ¿no? Que sería la cantidad de nodos que solo tiene la raíz, entonces no hace nada, imprime, lo único que va a hacer imprimir el dato, y no tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, termina. Ahora, si n es mayor que 1, ¿qué hace? Hace una constante, ¿no? Porque es la impresión, ¿no? Y después llama dos veces, ¿con qué? O sea, una vez con este subárbol y una vez con este subárbol. ¿Cuál es la cantidad de nodos que tiene este subárbol? El total es n, menos la raíz, que ya la imprimí, dividido 2. Entonces, por eso es la cantidad de nodos. ¿Con qué cantidad de nodos lo llama cada vez? Con n menos 1 sobre 2. O sea, yo además considero el árbol lleno para estar segura, además, de la cantidad de nodos que voy a tener en cada subárbol. Yo sé exactamente la cantidad de nodos de cada subárbol. Entonces, es 2 veces t de n menos 1 sobre 2. ¿Se entiende? Esto que no está resuelto, ni se los voy a resolver, porque además es una recursión que ustedes ya la pueden hacer tranquilamente. Cuando ustedes resuelven esto, van a llegar que es de orden n. n-1 porque la raíz ya la había procesado, claro, Agustín. O sea, ¿por qué es? O sea, ¿qué hace? Yo llamo la primera vez con la raíz. Imprime. Cuando tiene que llamar con sus hijos, ya no lo tiene, ya lo procesé. Entonces, ¿cuántos nodos tengo? Hasta acá tengo n-1. Y como yo sé que es lleno, a lo que me queda lo divido por 2. n-1 sobre 2 para este lado, n-1 sobre 2 para el otro lado. Bien. ¿Cuál sería otra forma de plantear esto? Que esto sirve bastante y simplifica bastante para árboles generales. Plantearlo en función de la altura del árbol. Pero ¿qué pasa? Yo a la larga el resultado lo tengo que dar en términos de n, que es la cantidad de nodos, porque la magnitud en árboles es n, que es la cantidad de nodos. Es como si yo les dijera en una lista la magnitud es la cantidad de nodos de la lista. Claro, se hace una transformación. Entonces, yo puedo resolver esta recurrencia, que es más fácil que la otra, porque yo acá el argumento es h-1, entonces me va a quedar c más 2 t de h-1. La próxima vez me va a quedar c más 2 de t de h-2. Entonces la recurrencia es mucho más fácil. Cuando yo llego al final y me va a quedar una función en términos de h, ¿yo qué sé de un árbol binario lleno? ¿Qué relación hay entre n y h? Que n es 2 a la h más 1 menos 1 menos 1. Entonces, si ustedes hacen esto, resuelven esto les va a quedar, si resuelven esta recurrencia, les va a quedar algo de este estilo, 2 a la h más 1. O 2 a la h más 1, menos 1, todo esto. Entonces, que en realidad es n. ¿Por qué? Pues si yo veo esta recurrencia con dos llamados y el argumento menos 1, me queda exponencial, pero exponencial en h. El exponencial en h, ¿no? Es
n. ¿Se entiende? ¿Mm? Si quiere, hágala y después, no sé, la semana que viene lo vemos, qué sé yo. ¿Mm? O en algún momento, el que tiene ganas. ¿Mm? Entonces, o sea, resolver esto se resuelve mucho más fácil. Ahora, cuando resuelvan esto, les va a quedar algo así en realidad. Pero no es que el tiempo es exponencial. No, porque es exponencial en h, pero en realidad yo tengo que tener esto en claro y yo lo tengo que expresar en términos de n. Bien. De árboles llenos, claro, tal cual. Sí, 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 tal cual. Bueno, el recorrido por niveles. Ay, me voy a apurar, pues pensé que esto lo daba más rápido. El recorrido por niveles es un recorrido iterativo. ¿Se acuerdan que usa una cola y procesa la cola? Mientras la cola no se vacía, desencola. Bien. Entonces esto en realidad es un poco más fácil porque en realidad este loop que está acá se hace n veces y todo esto que está acá es constante. Entonces, esta sumatoria es del loop del procesamiento de la cola, en realidad, porque en la cola van a entrar todos. Va la raíz primero, encolo la raíz, desencolo, encolo los hijos, desencolo, o sea que voy a encolar y desencolar en algún momento todos los nodos. Bien. ¿Y qué pasa con los árboles generales? Vamos a ir más rápido. Que ustedes ya vienen programando, ya están más cancheros. El preorden, ¿qué hace? Imprime, obtiene la lista de hijos y mientras haya hijos llama al preorden, ¿no? Con el hijo. Lo mismo con el posorden, o sea, lo mismo, o sea, y la impresión se hace al final. En realidad, en un árbol lleno, o sea, otra vez volvemos a considerar un árbol general lleno, de grado, ahora, ¿qué interviene? Interviene el grado e interviene la altura. Entonces, dice, para un árbol general lleno de grado K y altura H, es la misma lógica que, sí, todos son, Anthony, todos son lineales. Es la misma lógica que para árboles binarios. Lo que pasa es que supongamos que yo tengo grado 3. Grado 3 y altura 2. Entonces, en realidad, ¿qué hace? La primera vez, por ejemplo, el preorden, imprime. Si tiene un solo nodo, imprime y nada más. Obtiene la lista de hijos, está vacía, nada más. Si no, ¿qué hace? Imprime y llama K veces con K subárboles de qué cantidad de nodos. Es lo mismo que dijimos recién para árboles binarios. Lo único que acá va a ser la cantidad de nodos menos 1 dividido K ahora. Por eso el argumento es este que está acá. Los binarios era n menos 1 sobre 2 y se llamaba 2 veces. Acá se llama K veces y con cantidad de nodos n menos 1 sobre K. Entonces, esto mismo también, igual que en los binarios, yo lo puedo plantear en términos de la altura. Entonces, en términos de la altura, fíjense que esto es más parecido al binario. ¿Por qué? Porque lo único que varía es que se hace K llamadas con subárboles de altura h-1, o sea, la altura no varía. Entonces, yo puedo desarrollar esta recurrencia, que es más fácil, bastante más fácil que desarrollar esta. Puedo desarrollar esta y otra vez, les vuelvo a decir lo mismo, voy a llegar a una expresión en términos de h, que yo lo tengo que dar en términos de n. Pero como es un árbol general lleno,
yo sé la cantidad de nodos que tiene, que es K a la H más 1 menos 1 sobre K menos 1. Entonces, cuando yo desarrolle esta recurrencia, en algún momento me empieza a aparecer todo esto. Y otra vez les vuelvo a decir, no es que el algoritmo sea exponencial. O sea, es exponencial en H, pero en N, que es lo que a mí me interesa, cuando me aparezca esto, yo esto lo puedo directamente reemplazar por N. O sea, cuando yo tenga que dar la expresión en función de N, me queda lineal. ¿Se entiende esto? O sea, es como que yo estoy resolviendo una recurrencia mucho más fácil, pues la voy a llegar más fácil, ¿no? Pero claro, me van a empezar a aparecer estas expresiones, porque en realidad yo acá estoy haciendo K llamadas con H-1. Entonces me va a quedar exponencial, pero exponencial de K en H, que llevado a N es N, que es la cantidad de nodos. Bien. Y después el recorrido por niveles es lo mismo, ¿no? O sea, va, es lo mismo, es muy parecido también al binario, usa la cola, encola la raíz, mientras la cola no esté vacía, bueno, desencola, imprime, y para cada hijo encola el hijo. Entonces, en realidad yo tengo, acá está el código, bueno, constante de encolar, este es acá aparecen el número de cada sentencia, o sea, este sería el procesamiento, el while, mientras la cola no se vacía, que se hace n veces. Esto sería 3 y 4, o sea, desencolar, me faltó la flechita, porque hoy lo estuve tocando esto, pues, el desencolar y el imprimir, sería esa constante, y después esto que se hace, este while, este es un while para cada hijo, esto se hace para los hijos del nodo donde estoy parado, en realidad, ¿no? Entonces, yo tengo que distribuyo la sumatoria con esto y con esto. Entonces, la verde, que es esta, resuelvo esto con esto, que es n constante 2, más, y cuando aplico la sumatoria acá, que es sumar los hijos de cada uno de los nodos que yo fui encolando y desencolando, ¿no? Entonces, en realidad es sumar los hijos del vértice 1 o del nodo 1, los hijos del nodo 2, los hijos del nodo... Y todo eso, ¿qué me da? Me da n-1, porque son todos los nodos que son hijos de alguien. Y eso me da n-1. O sea, es una forma más o menos general, ¿no?, de plantear que los recorridos son lineales. O sea, medio general y medio como intuitivo, ¿no? O sea, porque en realidad acá estos serían los hijos del nodo que yo estoy parado en este momento. Por eso dice H sub BI. De BI sería vértice I, ¿no? O nodo I, es lo mismo. Entonces, si yo aplico la sumatoria a este término y lo hago como que la expando, ¿no? Me quedan los hijos del vértice 1, más los hijos del vértice 2, más los hijos del vértice 3, de todos, ¿no? Eso me da la cantidad de nodos del árbol menos 1. Porque son todos los nodos que son hijos de alguien. Bueno, y acá sí terminamos, 7 menos 5. Ahí le metí pata al final. A ver si me quedó No, me quedó bien. Entonces, bueno, de alguna manera, con esto, es como que nosotros siempre lo damos a esta altura porque ya les dimos árboles y un poco estamos formalizando lo que son la eficiencia de los recorridos en árboles, que nos queda pendiente porque
no habíamos dado el tema de análisis de algoritmo al momento que damos árboles. Entonces siempre es como que esto lo dejamos para esta altura. Así que bueno, ya con esto terminamos y la semana que viene arrancamos con grafos. Con grafos. Una cosa, chicos, porque hoy justo estaba chateando con Claudia, que es profesora de Python, que dice que, claro, que ella se había quedado con la idea que nosotros el 30 tomábamos, el 30 no es el recuperatorio, que era la fecha original que nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Ya se lo deben haber dicho en la práctica, pero lo quiero volver a repetir, porque ayer Katy también me dijo que lo dijo, no, ayer no, el lunes. La estamos definiendo, seguramente va a ser el 6, lo que pasa que el 6, tengo que hablar, ayer nos juntamos en una reunión virtual con los jefes, y el 6 hay una actividad a la mañana, entonces estamos viendo, a ver si ahora después ahora les voy a insistir, les voy a volver a escribir para ver si cuando lo hacemos, o si lo hacemos el sábado a la tarde, porque hay una actividad que usa la plataforma esta, la BBB, entonces, que ya la otra vez, ya me dijo Claudia que se tuvieron, que estaba también esta actividad y nosotros le volteamos todo ese sábado. Así que bueno, son cosas que pasan. No, al final, vieron que se suspendió por eso. Pero dice que ayer nos dijo justo Isabel, una de las jefas, que dice que no lo pudieron hacer el jueves, porque no sé si no faltaba un equipo, ¿no? Algo dijo eso, ¿no, Pepe? Isa, que faltaba, que no tenían un equipo o algo así, entonces en algún momento otra vez se van a suspender las actividades para hacer ese cambio de enlace. Así que igual más allá del ancho de banda, acá es un tema del servidor también. Porque acá también lo que se voltea es el servidor más que el ancho de banda. Porque el servidor es uno, y bueno, todos tienen, qué sé yo, no está tan preparado. O sea, la otra vez Alejandro, uno de los chicos de soporte, dice, bueno, si quieren les agrego un poco más de memoria por el tema del cuestionario. Es más, durante el cuestionario uno de los chicos me dijo que en un momento se hacía medio lento, y eso que lo dividimos en tres grupos. Había algunos minutos que se superponían algunos grupos, ¿no? Así que ahora estamos tratando, no sé, de dividir lo más posible para que, porque tengan en cuenta que es todo el mundo accediendo a la misma máquina, ¿no? Más allá del enlace. Así que bueno, estamos en eso. A ver cuándo tomamos el recuperatorio. Pero este sábado 30 no es. Les digo por si hay algún... claro, si el próximo con señales de humo, ya no sabemos más qué hacer, no. Oh, lo que pasa es que además, hoy justo estaba chateando con Claudia, porque yo vi que la actividad estaba ella a cargo, por eso es que ella me dijo todo eso, y ella está en Python, y me dice, sí, ellos tienen 100 alumnos, y dice, me imagino vos que tenés más del doble. Claro, nosotros además el tema de la cantidad de alumnos, eso nos complica, porque las cátedras que tienen 40, 50 alumnos, todo es más, se puede hacer más, se puede manejar de otra manera, pero nosotros todo se complica, o sea, se complica presencial, porque necesitamos aulas grandes, necesitamos todo. Sí, en KDP no sé cómo hacen, la verdad que en primer año... y nosotros sí, te digo que nosotros hay un calendario, ¿no? Donde se registran todas las actividades que usan el servidor, ¿no? Entonces uno tiene que poner la cantidad de alumnos, y nosotros somos lejos lo que superamos a todos. Así que... Y enviamos el paseo porque se ve una paloma. Sí, pues quizás no. Y aparte nosotros también nos agarran medio como
o sea, todo medio sobre la marcha lo estamos haciendo, porque no es un curso que uno ya lo diseña virtual. Eso es lo que nos está costando. O sea, es una materia presencial, y que de buena primera tuvimos que salir a darla virtual, ¿no? Entonces, pero bueno, uno va aprendiendo, ¿qué va a hacer? En estas épocas hay que cuidarse y hay que pasar esta época lo mejor posible, ¿no? Así que sí, son cerca de 400 son inscritos. Sí, no están cursando todos igual, ¿no? Obviamente, no están cursando todos. ¿Cómo es normal? O sea, esto no es por, o sea, de la cantidad de inscritos, los que cursan, si aún presencial, siempre hay una diferencia, ¿no? Pero es una experiencia nueva para todos, sí, para todos. ¿Qué va a ser? Así que bueno, chicos, bueno, nos veremos la semana próxima, ¿eh? Buena semana, buen fin de semana, estudien. Y bueno, sí, tratamos de llevarla lo mejor posible. Nos da un poco de trabajo, te digo, porque el WhatsApp de los profes, la plataforma, todo explota, estamos las 24 horas, ¿no? Nosotros con los sábados, domingos, todo. Así que bueno, un mega asado, claro. Estaría, sí. Bueno, chicos, buen fin de semana y buena semana.